tienes que trabajar siempre como si fueras un becario. Es decir, o sin cobrar o casi sin cobrar, y trabajar pensando en qué reportaje vas a vender mañana o esta tarde. Y esa frase se me quedó no solo en cuanto al ejercicio, sino en cuanto al respeto. En cuanto al respeto al becario, al joven, al que empieza o al superveterano, faltaría más. Estamos delante de un periodista de raza, de los que cuando estás a su lado se le oye respirar pasión por la noticia. Un tipo encantador, cercano, que ha estado en agencia, Europa Press, en prensa, llegando a ser director del diario ABC, en televisión y ahora en radio, donde dirige con gran éxito La Linterna en la cadena COPE. Ángel Expósito, al que le siguen más de 500.000 de oyentes diarios, ha tenido la amabilidad de compartir programa conmigo para charlar de algo que nos une, la pasión por la comunicación. ¿Quién es Ángel? Cuéntame. ¿Dónde naciste? Que creo que cerca, ahora me lo cuentas. ¿Cuándo? Si tenías hermanos, ¿cómo era tu familia? ¿Y cuál era ese rasgo principal de los Expósito? ¿Cómo erais los Expósito? Bueno, yo soy un chaval de barrio, bueno, ya no tan chaval, pero que un tipo de barrio, de este barrio donde estamos grabando esta entrevista, de Cuatro Caminos, que eso es una cosa, ser de barrio es muy parecido a ser de pueblo. Mi padre nació en este barrio, mi madre venía de Talavera de la Reina, se conocieron en el bar donde trabajaba mi padre en Cercedilla. Somos 3 hermanos, el mayor, yo y mi hermana pequeña, y si tuviera que decir un rasgo fundamental de los tres, es la normalidad. ¿Qué aprendiste en tu casa sobre el esfuerzo que hoy todavía aplicas? Joder, mi padre trabajando como un cabrón toda su vida. Dime quién fue la primera persona que tú recuerdas que te hizo sentir, Ángel, tú vales para esto. Esto me refiero Para- al periodismo. Pues seguramente un profe de lengua que yo tenía en el cole en Cuatro Caminos, en la calle Artistas, también el nombre mola, calle de los Artistas, es una callejuela. Y este profe era don Isidro, el profe de lengua, con el que hice la primera entrevista de mi vida, a Gloria Fuertes. ¿Por qué crees que caes bien? ¿Qué te dice la gente Bueno, en el súper? ¿Qué te dicen? Porque algo te dirán. sí, digamos que el que se acuerda de mi padre no me lo dice, que también seguro que hay, ¿eh? Y a la afirmación de por qué cree que cae bien, caigo bien a quien caigo bien. Habrá otros muchos que no, por lo tanto, cuidado. ¿Qué te dice la gente en el súper o en el garaje cuando acabo de aparcar aquí al lado? Pues normalmente que siga así. Hay mucha gente que dice, da más caña, más, y mucha gente te dice, es curioso el adjetivo, y la primera vez que me lo dijeron fue cachondo, algo así como, gracias por la valentía. Hay una frase, y igual luego por ahí la refrescamos, pero hay una frase que me dijo el primer tipo que me contrató de verdad en el oficio, que es José Luis Cebrián Bonet, que sigue vivo, tiene casi 100 años. Y la frase fue, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario. Es decir, o sin cobrar o casi sin cobrar, y trabajar pensando en qué reportaje vas a vender mañana o esta tarde. Y esa frase se me quedó no solo en cuanto al ejercicio, sino en cuanto al respeto. En cuanto al respeto al becario, al joven, al que empieza o al superveterano, faltaría más. ¿Cuál ha sido la decisión más incómoda que te hizo avanzar en tu carrera? El momento más incómodo que me hizo avanzar en mi carrera, si pudiera decirlo, fue vivir el primer ERE de la prensa española, cuando era director de la ABC, que fue el despido, la negociación y la famosa lista de afectados por el ERE de cientos de personas en ABC Vocento, allá por el año 2009-2010. El peor momento de mi vida, sin duda, mi umbral de incompetencia. Y tu labor de periodista en un programa tan tenso como ese tiene un punto de espectáculo. ¿Qué haces el día que estás cabreado, que las cosas no te van bien? Claro, tú Fermín tienes que... Bocos, yo tengo vida, aparte de eso. Fermín Bocos, el gran maestro de la radio, decía una frase que es completamente cierta. La radio es un teatro. Tienes que ser natural, como son los actores, lo más posible, y llevarlo en la mochila, y cuando tienes una pausa publicitaria o una pausa porque entran los deportes, pues llamas a casa e intentas meterte en el problema. Y luego se abre el telón y sigue el espectáculo, el teatro. Eso es la radio. Hablar y que el que te oiga te crea y se fíe de ti. ¿Cómo afecta la desafección que hay gente que no quiere ni saber, no quiere ni poner las noticias Mm, de la mala, Sí, digamos, sí. de la mala milk, por no No, ser no, grosero, que le entra? ¿Eso cómo se totalmente. gestiona? Pues mira, no seamos tontos. Vamos a ver, tú tienes que contar las noticias que hay en el día.
Entonces, las noticias que hay en el día es un virus, una guerra, otra guerra, un corrupto, un putero, un político de mierda, otra guerra, un suceso. El 90% de nuestras noticias son malas noticias. Por lo tanto, tú vas en el coche, que es cuando se oye la radio, o estás en casa cocinando, o estás andando con los cascos, y tú solo oyes malas noticias, y te vas a Cadena 100, te vas a Los 40, te vas a Radio Marca. Y es posible que en Radio Marca también solo oigas malas noticias. Por lo tanto, intentas evadirte porque no soportas. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el tono, contarlo con moderación, no encrespar, es mi fórmula, y trufarlo de buenas noticias, porque las hay. ¿Tienes que buscarlas? ¿Te cuestan mucho? Sí, pero las hay. Y tienes que meter cosas de cultura, y tienes que meter ciencia, y tienes que meter avance, y tienes que meter humanidad, y tienes que meter cotidianidad, no solo la agenda que nos marque la política. El equipo de opinión sincronizada que dice Carlos Herrera, cuéntame esto, cuánto de verdad hay o cuánto es de mito en Bueno, es cuanto una fórmula, a ¿no? mensajes. No, sí, a mí no me preocupa que haya ministros que digan todo lo mismo, pues eso es una cosa muy lógica. A mí lo que me cuesta más trabajo creer es que también hay tertulianos que lo que están es Sí, amplificando ese mensaje. ese y el contrario, También. claro. Digamos que los argumentarios de los partidos políticos, ya sea Moncloa o ya sea otro gobierno autonómico, existen. Y esos argumentarios se distribuyen entre los ministros para que nadie se salga del redil y luego sale lo que sale, y entre los periodistas también. Y a mí los que me llegan, yo no lo abro nunca. Estamos terminando, Ángel. ¿Por qué comunicar bien se nos da tan mal en España y tan bien a los americanos? ¿Es que no nos enseñan? No, vamos a ver, primero, no creo que se nos dé tan mal en España. Y hablando de radio, la radio en España tiene un peso brutal, mucho más que en otros países, el periodismo en la radio y los programas radiofónicos. Por lo tanto, no creo que se nos dé tan mal. Los americanos lo hacen también porque ellos tienen cultura de comunicación. O sea, ellos dan oratoria en clase, desde muy niños. Cultura de comunicación. Hay que saber venderse. Hay que ser honrado, no mentir ni tal. Pero hay que saber venderse. Y ellos lo hacen. La última, ¿tú crees que alguien verá esta entrevista? Dime por qué. Bueno, imagino que alguien que le interese la comunicación o que esté estudiando periodismo, como aquel chaval de Navarra que vino con una mano delante y otra detrás, o que quiera ver porque me oye o porque me sigue por algún lado y que quiera verme en otro tono, en otro ángulo, pues lo verá. Al que le caiga mal y no quiera ser masoquista, pues no lo verá, pues allá ellos. Ángel, para mí esto es un regalo, entonces voy a darte un pequeño regalo, no es mucho. Muchas gracias. Cuando uno da lo que tiene, no se le puede pedir más, dicen, ¿no? Pues, por favor, este libro, que es el único libro que he escrito, parece que he escrito 7, este es el único, y bueno, habla de comunicación en este entorno digital, me está funcionando muy bien, tuve la suerte de que un tipo extraordinario como Manuel Pimentel decidiera editarlo, y nada, pues es un regalo porque tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y todo este relato que nos has contado hoy, pues es un regalazo, así que pues nada, un pequeño detalle. Pues Acabamos la partida, como se acaban las Mucha partidas de ajedrez, y ha sido de verdad un placer. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias.